En estos días, la vasta mayoría de los países en todo el mundo se definen como repúblicas. En este mapa podemos verlo muy bien, siendo solo aquellos en rojo y morado las monarquías. Si quieres, deja un comentario diciéndome y puedo hacer un video completo sobre los tipos de gobierno de todos los países, pero en este video quiero enfocarme en un tipo específico, las monarquías. La realidad es que, a pesar de estar en el siglo XXI, todavía tenemos algunos países en el mundo que son monarquías funcionales. Un gran número de ellos existen bajo la Commonwealth británica, pero algunos otros también tienen monarquías constitucionales y o parlamentarias, y algunos incluso mantienen monarquías absolutas, al estilo de las que vimos en Europa en los siglos XV y XVI. Entonces, en este video quiero hacer dos cosas. 1. Señalar qué países todavía tienen monarquías como al menos parte de su sistema de gobierno. Y 2. Cómo funcionan estas monarquías y cómo difieren entre sí. A partir de 2019, hay 44 estados soberanos en el mundo con un monarca como jefe de estado. Puestos ocupados por 2 mujeres, la Commonwealth y Dinamarca, y 29 hombres. Entonces, 2 reinas y 15 reyes, pero también aquellos que usan diferentes títulos para definir su gobierno como monarcas reinantes. 2 príncipes soberanos, 3 sultanes, un papa, 2 copríncipes, 2 emires, un emperador, un gran duque y un gran maestro. 13 de estos 44 están en Asia, 12 en Europa, 10 en América, 6 en Oceanía y 3 en África. Instintivamente, habría pensado que África tenía más monarquías por alguna razón, pero no, solo tienen Marruecos, Lesoto e Eswatini. En Oceanía, 5 de las 6 monarquías son parte de la Commonwealth, siendo la única excepción el Reino de Tonga. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, que 16 de estos tienen un solo monarca, la reina o rey británicos, ya que son parte de la Commonwealth. Estos son el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tuvalu, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. En Europa podemos identificar al Reino Unido como acabo de decir, pero también a España, la Orden de Malta, y luego 3 grupos si quieres. Los microestados Andorra, Liechtenstein, Mónaco y la Ciudad del Vaticano, el Benelux, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, que por cierto es el último gran ducado que queda en el mundo, y Escandinavia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Es importante señalar que la Malta que mencioné no es la isla al sur de Italia, esa es una república. Este es la soberana Orden Militar Hospitalaria de Malta, que técnicamente aún existe, aunque realmente no tenga ningún territorio soberano. En Asia, las monarquías actuales son Bahrein, Bután, Brunei, Camboya, Japón, Jordania, Kuwait, Malasia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos, el continente más real si se quiere, especialmente en términos de territorio. Pero creo que deberíamos dividir estos reinos asiáticos en 2 grupos también, el Medio Oriente y el resto de Asia. Y esta es una buena transición para el segundo punto del video, porque muchas de estas monarquías funcionan de maneras muy diferentes. Es difícil ponerlos en categorías porque prácticamente cada país es diferente y cada monarquía tiene sus propias leyes que regulan el poder del rey o la reina. Pero si queremos ir directo al grano, podemos dividir estas monarquías en 2 tipos, absolutas y constitucionales, parlamentarias. En las monarquías absolutas, el rey o la reina detentan la mayor parte del poder ejecutivo del país, o todo él. Él o ella es quien está a cargo de tomar las decisiones y nadie puede controlar sus acciones. Mientras que en las monarquías constitucionales, generalmente hay una constitución democrática, y en la mayoría de los casos, se celebran elecciones para un gobierno central y un cuerpo legislativo. En estos casos, existe un parlamento que elabora y vota las leyes, y un gobierno para aplicarlas. Mientras que el monarca solo tiene algo así como un papel regulador, o incluso a veces simplemente sirve como figura representativa para fines diplomáticos. Así que veamos qué países encajan en cada una de estas 2 amplias categorías. Comencemos con las monarquías absolutas, porque son las más asombrosas para mí que aún existan en nuestros días actuales. Existen 7 monarquías absolutas en todo el mundo. Son Brunei, Eswatini, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y la Ciudad del Vaticano. Uno está en Oceanía, uno en África, uno en Europa y el resto en Medio Oriente. En estos países,
toda la autoridad se le da al único monarca absoluto. Las 37 monarquías restantes en todo el mundo son todas constitucionales, aunque difieren en un aspecto principal: si el monarca tiene poderes ejecutivos o si simplemente desempeñan roles ceremoniales. De estas 37, 30 tienen roles ceremoniales, mientras que 7 también comparten parte del poder ejecutivo con otras instituciones. Estos 7 son Bahrein, Bután, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, Marruecos y Tonga. Sin embargo, los detalles varían en cada caso particular. Por ejemplo, en el Benelux, Andorra y Escandinavia, los países son estados completamente democráticos, y los reyes y reinas tienen roles muy limitados o incluso solo ceremoniales. Pero Europa no es exactamente un modelo a seguir para las monarquías democráticas. Liechtenstein y Mónaco son monarquías constitucionales, en las que los príncipes retienen muchos poderes de un monarca absoluto. Por ejemplo, el referéndum constitucional del 2003 otorga al príncipe de Liechtenstein el poder de vetar cualquier ley que proponga el Landtag, el Parlamento. También puede destituir y sustituir a cargos electos. Sin embargo, como una especie de equilibrio, la gente puede convocar un referéndum para poner fin al reinado del príncipe. En el caso del Reino Unido y la Commonwealth, países del antiguo Imperio Británico, que ahora son en su gran mayoría autónomos e independientes, pero que conservan al monarca británico como su jefe de Estado, la situación es similar a los primeros ejemplos europeos que vimos. Y aquí tenemos un aspecto interesante: el papel religioso del monarca. En el caso de la Commonwealth, es únicamente en Inglaterra donde son la cabeza de la Iglesia. Y otras monarquías también tienen componentes religiosos, siendo el caso más evidente el Vaticano, donde el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, o Eswatini, donde la madre del rey tiene el papel de líder espiritual. Las monarquías de Mosley pueden ser constitucionales o absolutas, pero es importante señalar que incluso en las constitucionales, los reyes tienen más poder que en el caso de sus homólogos europeos. Por otro lado, algunas de las monarquías absolutas también tienen cuerpos representativos. Brunei, Omán y Kuwait son ejemplos de esto. En el caso de la región de Asia Oriental y sureste de Asia, tenemos casos de cambio, donde las monarquías absolutas anteriores se convirtieron en constitucionales, como Tailandia durante el siglo XX, o Bután tan recientemente como 2008, mientras que Japón, Camboya y Malasia hoy también solo tienen roles ceremoniales. Y luego tenemos otras 5 monarquías que no encajan en las tendencias regionales o categorías generales, como el reino de Eswatini, que es esencialmente una diarquía, donde el rey y su madre gobiernan juntos, la Orden Soberana de Malta, donde el gobernante es un príncipe y gran maestro que es elegido, Andorra, donde hay 2 copríncipes, el actual arzobispo de Urgel y el actual presidente francés elegido, o el Vaticano, donde el Papa es elegido por un colegio de cardenales, y ni siquiera necesita ser ciudadano del país. El Vaticano es un ejemplo perfecto de una monarquía donde el papel del monarca no se pasa a un heredero, sino que se elige. De las 44 monarquías en todo el mundo, solo 3 son exclusivamente electivas. El Vaticano, como acabamos de ver, donde el colegio de cardenales vota por un nuevo papa tras el fallecimiento o renuncia del actual, la Orden de Malta, donde el gran maestre es elegido de por vida por el Consejo de Estado. Y también Malasia, donde el rey es elegido cada 5 años, en un proceso de rotación del grupo de gobernantes tradicionales de los estados malayos. Los términos de sucesión de Andorra se definen como ex officio, ya que los 2 gobernantes dependen de quién ocupa las 2 posiciones externas, el obispo de Urgel y el presidente francés. También hay 7 reinos en los que el proceso de sucesión es tanto hereditario como electivo. Kuwait, Camboya, Eswatini, Jordania, Lesoto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Según mi entendimiento, en estos casos, lo que sucede es que necesitas ser miembro de la familia real para ser apto para el papel de rey, pero luego los diversos príncipes votan sobre cuál de ellos llega a ser el gobernante. Todas las demás monarquías son simplemente hereditarias, aunque con métodos diferentes. Algunos siguen la regla de primogenitura absoluta, lo que significa que el primer hijo del monarca hereda el trono independientemente de si es hombre o mujer, los que están en verde azulado en este mapa, mientras que otros dan preferencia al primer heredero varón, incluso si había herederas femeninas mayores. Este es el caso en Mónaco, y también fue el caso en España, aunque se supone que deben cambiarlo para igualarlo a las monarquías del norte de Europa. Hablando de herederos, tenemos ejemplos de herederos reales que no tienen ningún poder en su país de origen. Estados donde el régimen político ha cambiado a ser una república,
y donde, a pesar de que existe un heredero que podría ostentar el título de rey o reina, si un país volviera a ser una monarquía, ahora no lo hacen porque no son monarquías. Entre los ejemplos se encuentran Portugal, Grecia e Italia. Esto se debe a que la vasta mayoría de los países en todo el mundo solían ser monarquías. Solo hay unos pocos que fueron fundados como una república, como los Estados Unidos, que por cierto contemplaron la idea de ser una monarquía con George Washington como su primer rey. A principios del siglo XX Francia, Suiza y San Marino eran las únicas naciones europeas que tenían una forma de gobierno republicana, con el resto siguiendo en el próximo siglo. Esta secuencia de mapas lo ilustra bien, con el azul extendiéndose lentamente, a medida que los presidentes reemplazaban a los reyes en Europa. Creo que la única razón por la que algunos de ellos pudieron resistir el cambio a una república es porque no hubo guerra o revolución que determinara ese cambio, y en cambio pudieron realizar una transición pacífica, donde el rey renunció a algunos y luego a la mayoría de su poder al pueblo. Muy pocos permanecen tanto en Europa como en el mundo, y en casi todos ellos hay movimientos que piden su fin y su reemplazo por una república, donde el jefe de Estado es un verdadero representante del pueblo, y no solo el resultado de siglos de tradición feudal. Aunque, por otro lado, algunos leales a la realeza permanecen en algunos países. Baviera, Francia, Serbia, Rumania, por ejemplo, tienen movimientos que apoyan la restauración de las monarquías, pero son extremadamente pequeños y sin ningún apoyo significativo. Entonces, eso fue una visión general de qué países en el mundo, hoy en día, todavía son monarquías, cómo funcionan y cómo difieren entre sí. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste del video, suscríbete, y de esa manera puedes ver los nuevos en el canal. Comenta si gustas y nos vemos la próxima ocasión para más conocimiento general. Gracias.